Emisor Podcasting. El nombre de Henry Kissinger no deja a nadie indiferente. Su rol en llevar adelante y luego acabar con la guerra de Vietnam, su cuestionado Premio Nobel de la Paz, las negociaciones con China y la Unión Soviética, su política exterior con las dictaduras latinoamericanas. Son decenas de hitos históricos y millones de muertes involucradas las que convierten al consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado del presidente Nixon y luego de Gerald Ford en uno de los políticos más determinantes y polémicos del siglo XX. A sus 100 años sigue siendo de una u otra forma relevante. En su última entrevista en The Economist dijo que Ucrania debería entrar a la OTAN y advirtió los peligros reales de una tercera guerra mundial. Pero en este episodio de Corresponsal hablaremos de uno de los puntos que nos toca más de cerca, su relación con la dictadura de Pinochet. Soy Rafael Cavada y esta es la historia de Kissinger y Chile. La primera semana de junio de 1976, Henry Kissinger hizo una visita a Chile en el marco de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En ese entonces, Kissinger se desempeñaba como secretario de Estado de Estados Unidos. Así cubría la prensa de la época esta visita. Y ahí aparece Henry Kissinger, seguido por su esposa Nancy. El secretario de Estado luce un terno gris, oscuro, su cabellera blanca. Es saludado por el canciller chileno Patricio Carvajal, por David Popper, embajador de Estados Unidos en Chile, por Manuel Truco, nuestro embajador en la Casa Blanca y ante la OEA, y por Alejandro Orfila, secretario general de la Organización Americana. Y ahí está Henry Kissinger, a su izquierda el canciller Patricio Carvajal, a su derecha el embajador norteamericano David Popper. Aquí está en suelo chileno el gran canciller norteamericano, el hombre que hace 52 años nació en la ciudad bávara de Fürth, cerca de Nuremberg, en Alemania Federal. El hombre que pasó su niñez en Alemania sin destacar mayormente. El día 8 de junio se entrevistó con el dictador Pinochet. Y aunque esa era la primera vez que Kissinger visitaba el país, su historia con la dictadura chilena es más antigua. Todo se remonta al gobierno de Salvador Allende. En el contexto de la Guerra Fría, un gobierno socialista electo por la vía democrática era considerado como un peligro regional por el gobierno estadounidense. Kissinger había expresado en una reunión antes de la elección: "No veo por qué tenemos que dejar que un país se haga marxista tan solo porque su pueblo sea irresponsable". 4 días después de la elección de Allende, Kissinger presidió una reunión del Comité 40, que supervisaba las operaciones encubiertas del gobierno estadounidense. Ahí, el entonces consejero de Seguridad Nacional ordenó una evaluación a sangre fría de los pros y los contras, los problemas y las perspectivas involucradas si se organizara ahora un golpe militar chileno con la ayuda de Estados Unidos. En los días siguientes, otros documentos desclasificados muestran el interés de Kissinger por intervenir en Chile, pese a que otras autoridades intentaban convencerlo de que un golpe de Estado podía ser contraproducente para Estados Unidos y su discurso democrático, bajo el cual se sostenía la guerra de Vietnam. Sin embargo, Kissinger rechazó estos argumentos y el 12 de septiembre le dijo al director de la CIA, Richard Helms: "No dejaremos que Chile se vaya por el desagüe". La visita del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, terminó por convencer a Nixon de orquestar un plan. Y así, el 15 de septiembre de 1970, en una reunión con Kissinger y la CIA, el presidente dio una orden clarísima que quedó registrada en papel: hacer que la economía chilena grite. Pidió también a los mejores hombres a tiempo completo. Es una política firme y continua que Allende sea derrocado por un golpe de Estado, dice un cable de la CIA del día siguiente. Los documentos desclasificados han demostrado que la acción de la CIA comenzó muy pronto. Bajo el nombre de Operación Fubelt, los documentos relacionados a esta operación fueron desclasificados durante el gobierno de Bill Clinton. El primer blanco fue el jefe de las Fuerzas Armadas, René Schneider, quien había expresado su respaldo a las instituciones democráticas, una verdadera piedra en el zapato para cualquier intento golpista. El 22 de octubre recibió un disparo tras un intento de secuestro y murió 3 días después. Había sido el tercer intento de atentado. La versión oficial fue que la acción la llevó a cabo un grupo de ultraderecha liderado por Roberto Biaux. Sin embargo, los documentos dejaron en evidencia el rol de Kissinger y la CIA en la operación.
En una conversación de 1971 con Nixon sobre la muerte del ex ministro de Frei Montalva, don Edmundo Pérez Sujovic, Kissinger dice que la CIA era demasiado incompetente para haberlo asesinado porque cuando sí intentaron asesinar a alguien, necesitaron 3 intentos. En 2006, la familia de Schneider se querelló contra Kissinger por el asesinato del general, pero la causa fue rechazada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Las acciones desestabilizadoras que llevaron al golpe de Estado fueron muy diversas, y Kissinger tuvo un rol de supervisión. En sus memorias ha negado haber perseguido un golpe, asegurando que su objetivo era desestabilizar a Allende con miras a las elecciones de 1976. También negó haber sabido nada de Pinochet hasta el día del golpe de Estado. Pero lo que sí supo la CIA y Kissinger fue de la represión. De hecho, ante las protestas de sus asesores por las ejecuciones políticas, Kissinger dijo el 1 de octubre de 1973: «Creo que deberíamos comprender nuestra política de que sin importar cuán desagradablemente actúen ellos, el gobierno de Pinochet es mejor para nosotros que lo fue el de Allende». En los primeros meses, entre miles de militantes de la UP fueron asesinados 2 ciudadanos estadounidenses, Charles Horman y Frank Terrucci. Un telegrama de 1974 muestra que la posición de Estados Unidos era no dejar que estos pequeños asuntos compliquen nuestra cooperación. En 1976, la relación entre Kissinger y la dictadura de Pinochet tuvo un punto de inflexión con la visita del estadounidense a Chile. Ahí, Pinochet le dijo a Kissinger que le preocupaba la ofensiva izquierdista internacional y especialmente la acción del exministro de Allende, Orlando Letelier, en Estados Unidos. En los diálogos desclasificados, se lee que Kissinger dejó pasar el nombre de Letelier, pero le expresó a Pinochet la simpatía de Estados Unidos por su régimen. En agosto de 1976, Kissinger recibió una advertencia. Las dictaduras agrupadas bajo la Operación Cóndor, que incluía a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, estaban planeando atentados fuera de sus fronteras. Investigaciones posteriores muestran que aunque en principio el gobierno estadounidense iba a hacer un llamado a no realizar estas acciones, finalmente Kissinger pidió no intervenir en el asunto. El 21 de septiembre de 1976, una bomba estalló en el coche del ex canciller chileno Orlando Letelier en el centro de Washington. El asesinato y el revuelo internacional que causó cambió para siempre la relación entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura chilena. Apoyar a un régimen que violaba los derechos humanos y cometía asesinatos en el extranjero dejó de ser útil. En el contexto de la Guerra Fría, el país norteamericano había comenzado una etapa de distensión y desarme. En enero de 1977, Kissinger dejó su cargo. Se finalizó así una etapa que cambió para siempre la historia de nuestro país. Un periodo del que poco a poco vamos sabiendo más. Emisor Podcasting.